Querida clase, feliz tarde, el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con el tema del Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. Este es un tema muy importante que debemos de tener siempre muy presente, ya que es uno de los temas que han sacado más de contexto dentro de la iglesia cristiana. Es uno de los temas que también ha generado mucha polémica, pero es por la falta de la lectura de la Biblia. Porque en el momento que leemos la palabra, esta se hace supremamente clara a nuestras vidas y por eso siempre es muy importante que absolutamente todo lo pasemos a través de la palabra del Señor. Para comenzar, vamos a tratar de dar una definición, y es que el Espíritu Santo es el poder operante de Dios. En otras palabras, es Dios mismo en acción. El Espíritu Santo es el que da poder, entendimiento y sabiduría para llevar a cabo una obra específica. Allá en sus guías van a tener estas definiciones. Es muy importante que lo que no esté en sus guías vayan tomando nota para que lo tengan presente. Como que Él es el poder operante de Dios. La palabra dice que el Señor habla y que su palabra tiene poder, su palabra tiene vida, que su palabra es Cristo mismo haciendo la obra de Dios. Entonces el Espíritu Santo es ese poder del Señor moviéndose en todo lo que Él ha creado, en las plantas, en los animales, en el agua, en el aire. El Espíritu Santo está en todo lugar y es el poder operante de Dios, es la acción, es quien lleva a cabo todo aquello que Dios ha de realizar. Cuando decimos que las tres personas de la Trinidad, quizás estamos mencionando mal, porque esto no lo dice la palabra. Él es la deidad, es decir, es un complemento, no son tres personas, sino que es el poder operante del Señor a través de. Es como una parte de Él, pero es Él mismo. A veces se nos va a hacer complicado comprenderlo, pero quiero que se queden con esto. Es el poder operante de Dios, es Dios mismo en acción. En el Antiguo Testamento lo podemos ver visitando a ciertos hombres y dándoles talentos para realizar una tarea o para llevar algo a cabo, como cuando se nos menciona que él está construyendo el arca del pacto, cuando está Moisés. Él dice, mira, te voy a mandar a tal persona porque yo le he dado espíritu de sabiduría para que sea un artesano sabio y que pueda llevar a cabo la obra que yo te mostré a ti. Entonces es el que le muestra al hombre qué es lo que debe de llevar a cabo. Y por eso se creó, como se crearon estas cosas, el tabernáculo, los utensilios que se utilizarían para el mismo, donde se iba a realizar los sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el Espíritu Santo en ese entonces dice, visitaba, es como dice venía sobre ellos. Ahí esa visita es que viene sobre, no en. Es muy importante esa diferencia porque en el Nuevo Testamento sí dice es derramado mi espíritu sobre ellos. Derramar ya es decir que ya cae sobre ellos, que ya está en ellos, y dice que somos el templo del Señor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que en el Antiguo Testamento casi siempre nos dice es que venía sobre ellos, no dentro de ellos. Y algunos ejemplos que tomé están en Números 23:6, Números 24:2 y 1 Samuel 10:10, pero hay muchísimas otras referencias. Como vimos en la introducción, la palabra Ruach tiene varios usos o connotaciones en la Biblia. Su significado e interpretación puede variar según el contexto que es usado. Aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento. Pero el más importante que vamos a tener en cuenta es espíritu, con E mayúscula, que muchas veces está acompañado de Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu tuyo, el Santo Espíritu, casi siempre va acompañado, pero no siempre. Muy bien, vamos a tomar una porción de la palabra donde se encuentran varios usos de la palabra Ruach. Entonces vamos a leer Juan 3 del 1 al 15.
Yo se los voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. No lo voy a leer todo, yo espero que usted lo haga en su casa. Por favor, léalo todo completo. Pero vamos a tomar entonces aquí los versículos 3, 5, 6 y 8 para el estudio. El versículo 3 dice: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 5 dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y el versículo 8 nos dice: el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Entonces, teniendo en cuenta estos versículos, en el verso 3, vamos a ver que el nuevo nacimiento lo produce en el ser humano es el Espíritu Santo. En el versículo 5, que nos está diciendo que quien no nace por el bautismo del agua, y esto nos muestra que es que también es luego de que usted nazca del Espíritu, usted va a tener ese acto de obediencia. Al realizar el hombre la obediencia y el deseo profundo de su corazón de agradar a Dios, va a haber ese cambio. Es decir, primero el Espíritu Santo te hace el cambio y luego el hombre, en un acto de obediencia, demuestra con su acto que ha nacido de nuevo, porque tiene la necesidad de dar este paso de fe que es el bautizo. Luego, y también esto se produce ¿por qué? Por un deseo profundo en su corazón de agradar a Dios. Y la gracia del Espíritu Santo, como nos lo dice anteriormente, hace la obra transformadora de Dios en su vida. Si esto no sucede, no podrá entrar al reino de Dios. El verso 6 nos está diciendo, hay otra versión, la Biblia Vulgata, que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que ha nacido del Espíritu, ¿es espíritu o es espiritual? Entonces nuestro Señor aquí rectifica que es el Espíritu Santo quien transforma las vidas, quien trae un nuevo nacimiento. Y luego en el versículo 8 nos está diciendo de nuevo: el viento sopla hacia donde quiere. Pero nos dice: tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Entonces, otros versículos que nos pueden ayudar a aclarar la idea que está aquí, lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús, lo podemos encontrar en Éxodo 33, 19, Ezequiel 36, 26, Ezequiel 18, 31 al 32. Hay otras versiones de la palabra que nos dicen: háganse de nuevo, de un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Podríamos llegar a confundir de que nos está diciendo que nosotros mismos nos lo hagamos, pero no. Lo que está diciendo es como procuren, busquen, quieran, sientan el anhelo, el deseo de tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora vamos a 2 Corintios 5, 17. En este versículo nos está diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Esa palabra hechas es un hacer, es decir, alguien lo hace y el autor de esa obra es el Espíritu Santo. Debemos de reconocer que el poder más importante es que el Espíritu Santo transforma vidas y con su poder todo lo hace nuevo. Este es el milagro más grande que Él hace en nosotros y que Él puede hacer en cualquier vida. Y es que es un milagro irrefutable, es un milagro que se puede presentar o se ha presentado en todo el mundo y en todo tipo de personas. No hace acepción de personas, la palabra lo dice. Hemos visto ricos, pobres, hemos visto ancianos, hemos visto niños, hemos visto enfermos, hemos visto sanos, etcétera. Es decir, tanto el indígena, tanto el de la realeza, absolutamente todos tienen en la capacidad de recibir al Espíritu Santo. Él no hace acepción de personas y ese es el testimonio
y arqueológicamente hablando, que estuvimos hablando de la veracidad de la palabra, este es otro de los argumentos con el cual usted puede dejar a un ateo con la boca cerrada. Es el testimonio de miles de personas a través de la historia y a través del mundo que han sido transformadas, que quienes los conocían luego los ven y no los conocen. Y yo espero que usted sea uno de ellos, que cuando sus amistades lo vean, usted sea irreconocible para ellos, que ellos vean ese poder transformador de Dios en sus vidas y que esa sea la prueba fehaciente, que no haya como ellos decir es que Dios no existe, porque lo van a ver obrando a través de cada uno de nosotros. Pero además de esta gran obra, el Señor también realiza muchas otras. En Juan 16, 7 al 11, vamos a leerlo. En sus casas pueden leerlo desde el 5 hasta el 14, yo para no extenderme mucho. Dice el subtítulo, la obra del Espíritu Santo. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Esto es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Nos está diciendo, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Ese pecado que por allá más adelante lo vamos a mirar es el pecado imperdonable, que es que el mundo se niega a creer en Cristo porque ya el Espíritu Santo está dando las suficientes demostraciones de que Él es real. Entonces nos está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, aquí en el 15 nos está diciendo, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Hay otros sinónimos, en la Nueva Traducción Viviente nos lo dice como el abogado defensor en el versículo 7. La versión Vulgata dice, es el Espíritu que los ayudará y consolará. La de Dios habla hoy, nos dice el defensor. En la Biblia textual dice el paracleto. En la palabra de Dios para todos dice el consejero. Miren qué hermosos todos los sinónimos que podemos encontrar y cómo nos muestra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Otro nombre con el que se describe al Espíritu Santo en la palabra es el Consolador. ¿Y quién es el Consolador en el Antiguo Testamento? Nos dice Isaías 51:12 que es Dios. Él dice, yo soy el Padre de toda consolación. También lo encontramos en Juan 14:16, 15:26, 16:7 al 11 y 2 Corintios 1:3 al 7. Como ya ustedes lo tienen allí en su guía, no lo voy a leer y es cuáles son las otras funciones que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy importante que usted lea su guía y que lea los versículos, que no se quede únicamente con lo que yo le estoy poniendo allí, sino que realmente usted lo lea y lo estudie. Y que si encuentra algo más que el Espíritu Santo le muestre, sería maravilloso que nos lo comparta. Ahora, en esto anterior, en estas funciones, se está cumpliendo la promesa que Jesús hizo cuando habló a la samaritana en Juan 4, 20, 24. Lea ese pasaje que es muy hermoso, pero en resumidas él le está diciendo, vendrá un tiempo en el que ustedes no van a tener que venir a Jerusalén a adorar, sino que Él va a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Y en espíritu es porque Él forma el Espíritu de Cristo en nosotros. De hecho, dice que Él nos da la mente de Cristo, nos da la capacidad de pensar como Él. Y por eso no hay justificación. Ahora, en lo anterior, ahora vamos a mirar la promesa del Espíritu Santo, que está en Hechos 1, del 1 al 5. Léala, por favor. Y aquí vamos a mirar que esa promesa que el Señor está haciendo, se la hace a sus discípulos. Y luego de la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2,
Por favor, lea todo el capítulo completo que nos muestra cómo es la llegada del Espíritu Santo. Pero vamos a recordar que en el estudio que hicimos anteriormente nos dice, aquí nos lo repite el versículo 17, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Entonces es muy importante que nos está recordando esa parte que vimos en Joel, pero muchos creen que profetizar es decir algo que va a pasar muy sorprendente en la vida de alguien, y muchos quieren llegar a hacerlo en algunas congregaciones. Es que tendrás prosperidad, tendrás esto, tendrás aquello. Yo no veo en las iglesias que se mofan de dar profecía que estén diciéndole a la persona: vendrá calamidad, vendrá enfermedad a tu vida, va a morir un ser querido en tu familia. Entonces por eso debemos de tener cuidado con esas personas, porque muchas veces son los del evangelio de la prosperidad y ellos lo único que quieren es llevar a condenación las almas. Tristemente así es, y me perdonan, hermanas, pero deben de discernir, porque cuando el Señor habla de profetizar, vamos a mirar cómo inmediatamente los discípulos recibieron el Espíritu Santo de Dios, comenzaron a llevar las buenas nuevas. Esa es la profecía que debemos nosotros de llevar, de que Cristo vendrá. Eso es una profecía y eso es profetizar. Yo decirle a una persona: Cristo volverá, le estoy profetizando algo que ha de suceder. Entonces la profecía no es estas cosas especiales que se inventan muchas veces, sino que realmente ya está escrito. Ya el Espíritu Santo nos lo ha mostrado, ya el Señor nos ha dado a entender de que estamos en tiempos muy diferentes a los anteriores, e incluso podríamos decir que estamos en tiempos de los últimos, donde ya Cristo está a las puertas. Pero si los apóstoles predicaban esa gran verdad con un afán impresionante, como si Cristo fuera a volver mañana, y eso fue hace 2000 años, cuánto más nosotros, que ya estamos mucho más cerca de que el Señor vuelva. Entonces esa es la profecía que nosotros como creyentes comenzamos a dar en el momento que el Espíritu Santo viene a nosotros. Comenzamos a decir: arrepiéntanse, Cristo viene pronto, apártese de sus pecados. No le hablamos a las personas de cosas terrenales, pues el cielo y la tierra pasarán. Les hablamos a las personas de la eternidad. Les hablamos de que va a haber un cielo nuevo, tierra nueva. No aquí en donde nosotros en este plano que nos movemos, sino eternamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra dice que hay muchos engañadores y muchos falsos profetas que están saliendo a engañar. Y no podemos permitir que eso pase con nosotros si hemos de darle la palabra a otros. Recordemos que ya vimos nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad mucho mayor por el hecho de que estamos enseñando la palabra, y eso nos hace mucho más responsables delante del Señor. Entonces, por eso es tan importante que escudriñemos la palabra y que no nos dejemos engañar. Ahora, Dios nos está mostrando también, yo no sé si ustedes han escuchado cuando dice: es que vuélvanse al primer amor. El primer amor es como ese deseo de hablar de la obra que Cristo hizo en la vida de esa persona recién transformada, porque es que experimenta ese cambio, ese amor, ese propósito que inmediatamente dice: yo se lo tengo que contar a otros. Ese otro tiene que saber lo que Cristo hizo en mi vida, porque yo quiero que él también sea salvo. Cuando nos dicen vuelvan a ese primer amor, es porque muchas veces con el tiempo nos vamos enfriando. Y si vemos lo que hizo el apóstol Pedro, inmediatamente recibió el Espíritu Santo, que fue predicarle a la multitud. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo y que nunca le ha hablado de Cristo a nadie, créanme que no ha nacido de nuevo, porque inmediatamente usted siente el anhelo y el deseo de que todos los que están a su alrededor se conviertan y conozcan a Cristo.
que hay en ocasiones que lo hacemos tan a la ligera, porque a diferencia de Pedro, pues Pedro ya conocía la palabra, Pedro llevaba 3 años a los pies de Cristo, entonces Pedro por eso, cuando salió a predicar, predicó lo que Jesús le había enseñado. Nosotros muchas veces salimos a predicar sin habernos tomado el tiempo de leer la palabra, entonces eso es muy delicado. Pero incluso yo cometí ese error, que salí a predicar, sí, y fui muy cortante con esa enseñanza, pero el Señor todo lo usa para bien. Ya el Señor me ha moldeado y me ha enseñado cómo hacerlo un poco más con amor y no siendo tan cortante. Pero en un principio ese era mi anhelo, ese era mi deseo de que todos, absolutamente todos los que yo conocía, escucharan de la palabra del Señor, escucharan lo que Él había hecho en mi vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, procurar que todas las almas escuchen el Evangelio. Entonces, ahora aquí hay lo siguiente: ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Súper importante, Gálatas 3:1-14, léanlo completo por favor, pero aquí en resumidas es por la fe. Por la fe se recibe al Espíritu Santo. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. ¿En que Jesucristo hace qué? Que Jesucristo vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados, que Él es el Hijo de Dios y es Dios, y que es Él el único que nos puede salvar de nuestra propia naturaleza, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Creador. Cuando tenemos esa fe, es que viene el Espíritu Santo a obrar en nuestra vida. La venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ahora, como les había contado en clases anteriores, muchos utilizan este pasaje junto con la que sigue, que es de Cornelio, que está por acá. La pregunta: ¿por qué hablan en lengua los primeros cristianos? Y se han Hechos capítulo 2 y capítulo 10. Si ustedes se fijan, donde estaba Pedro y donde estaban los discípulos, ese día iban a hacer las fiestas y habían muchas personas extranjeras de muchos lugares que no sabían ese idioma hebreo. ¿Qué hacen ellos? El Señor les da la capacidad de hablar en otro idioma para que si usted era arameo, entendiera. Si usted venía de la India, usted entendiera. Si usted era un medo persa, usted entendiera. Si usted venía de Grecia, usted entendiera. Ese fue el poder de hablar en lenguas. ¿Para qué nosotros, que todos hablamos español, quiero yo hablarles a ustedes en otro idioma si no me van a entender? Entonces, esa demostración fue en ese momento, mostrando el poder de Dios, de que Él se podía hacer entender en otro idioma para todo el mundo, de que no era solamente para los judíos, que era también para los gentiles. Entonces, ¿por qué se hizo esa demostración? Para que creyeran los que eran extranjeros, para que la palabra del Señor llegara a todos. No era porque recibí el Espíritu Santo, entonces tengo que hablar en lenguas. No, era con un propósito que se había hecho. Si lo comparamos también con el capítulo 10, donde nos cuenta la historia de Cornelio, vemos que al final, en los versículos últimos, dice Pedro: ahora veo que el Espíritu Santo es verdad que viene igual, tanto para los judíos como para los gentiles. Si Cornelio no hubiera hablado en lenguas ese día, Pedro no lo bautiza. Pero como Dios hizo eso en Cornelio, Pedro dijo, sí. Entonces Cornelio fue el primerito para que Pedro supiera que era de esa manera y que sí debía de bautizar tanto a gentiles como a judíos. Entonces miremos que ese hablar en lenguas es para glorificar a Dios y con un propósito. No se habla en lenguas por hablar. Acuérdense, y lo vamos a ver en los dones espirituales, pero como les había dicho ya también antes, en Corintios nos dice que el que ha de hablar en lenguas, hágalo solito. Cállese en la congregación si no hay un intérprete. Y vemos que en las iglesias como que ese pasaje de la Biblia se hubiera eliminado. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos, que lo ideal es que siempre obedezcamos a la palabra del Señor y no a doctrinas y enseñanzas de hombres. Muy bien, siguiente punto. Nos está diciendo,
nosotros no cambiamos a nadie. Eso es una verdad supremamente importante y que nos va a ayudar a descansar en el Señor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice, yo, Pablo, lo agregué yo para que sepamos quién está hablando, planté. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí nos está hablando ya de los dones espirituales. ¿Quién es el que planta? Un misionero, un evangelista. ¿Quién es el que riega? El pastor, el maestro, el que discipula. Pero ni el uno ni el otro son algo. De hecho dice, son lo mismo, son la misma cosa. Pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, como ya lo vimos con los talentos. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Nosotros no cambiamos a nadie. En la parábola del sembrador, si tiene tiempo, búsquela y la lee. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Él viene y pone la semilla. El sembrador salió a sembrar y puso la semilla. Hay diferentes tipos de terrenos. El Señor es el que da el crecimiento. Usted no se ofusque, usted no se desespere, usted procure hacer todo con excelencia, hacerlo bien, de que usted tenga su conciencia tranquila y usted diga, Señor, hice lo que tú querías que hiciera y aún un poquito más, pero si usted no ve el fruto, no ve el cambio, esté tranquilo porque eso proviene de Dios. Y hay testimonios de muchas madres que no vieron a sus hijos llegar al Señor, pero que sus hijos pueden decir, por lo que hizo mi mamá, por lo que ella plantó en mí cuando era pequeño, llegué a los pies de Cristo después de que ella murió. Entonces, quizá no vamos a ver el fruto, pero el Señor es el que va a dar ese crecimiento en el momento determinado. Ahora, no todos van a llegar a la perfección, al conocimiento. No todos van a llegar a ser salvos. Entonces tampoco podemos cargarnos con aquellas personas que decimos, yo le hablé, yo le insistí, yo hice, yo aquello, yo le di testimonio, yo le hice, el Señor le hizo milagros, yo le di buen testimonio, yo le llevaba a él. No se estrese por eso, no se preocupe por eso, porque es Dios quien se encarga de dar el crecimiento en cada persona y aquellos que no van a ser salvos, no importa lo que hagamos, no van a ser salvos. Pero sí tenemos una responsabilidad de hablarle a toda criatura, porque es nuestro llamado y es lo que el Señor nos ha puesto a nosotros a realizar. Ahora vamos con el pecado imperdonable en 1 Tesalonicenses 4:8. Recordemos que acabamos de hablar con respecto a lo que dice Jesús, que el Espíritu Santo los convencerá de pecado porque no han creído en Él. Entonces, esa es la primera parte, que ese es el pecado imperdonable, porque el Espíritu Santo se encarga de traer la convicción al corazón de la persona, pero son personas tan duras de corazón que no quieren recibir la palabra, que no quieren dejar ser moldeados, que no quieren abandonar al mundo. Por lo tanto, estas personas van a tener un pecado imperdonable. ¿Y cuál fue? Que no aceptaron la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que se burlaron de esa obra, que lo rechazaron abiertamente, que aún conociendo, aún mirando, aún con milagros no quisieron recibir, y esos son los que han de ir a condenación, porque tuvieron el pecado imperdonable y es no aceptar la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Luego vamos a mirar el otro punto que dice, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo abandona un lugar? Usted va a leer en su casa, por favor, Lamentaciones capítulo 1. Y ese nos muestra algo, y es que Dios es el que trae paz a los lugares, es el que trae paz a su casa, es el que trae paz a su vida, es el que trae paz en su barrio, en donde usted se encuentre. Es el Señor quien realiza esa obra, y cuando el Señor, por decir algo, quita su mano de ese lugar, en Lamentaciones capítulo 1, Él lo dice de la siguiente manera. Dice Lamentaciones 1:15 en adelante, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí.
llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien lo consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de la abominación entre ellos. Miremos cómo Jeremías, que fue quien escribe Lamentaciones, está diciendo que por eso él está triste, porque está llorando, dice, porque se alejó el Consolador que da reposo a mi alma. Y está diciendo que fue Dios, su mano poderosa, quien hizo que los enemigos de Jacob se volvieron contra él y que lo atacaran. Entonces es muy importante que tengamos presente que cuando la mano del Señor, su consuelo, su protección no está con nosotros, pues ha de haber algo terrible. Ahora vamos a mirar por qué hablan en lengua los primeros cristianos. Bueno, si ya lo vimos. Y los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en las próximas lecciones para que toquemos más a fondo este tema. De esta lección no habrá en este caso algo para entregar, simplemente debes de marcar la tarea como realizada. Luego de que hayas leído el texto y que hayas escuchado el audio, hayas tomado nota, no tienes que subir las fotos. Lo que debes hacer, como te digo, es marcar la tarea como hecha. Que el examen lo vamos a realizar al final ya de este ciclo. Que el Señor te bendiga. Espero que haya sido claro. Si hay alguna duda, inquietud o preguntas, por favor me escriben, que estamos para poder aprender también muchísimo más. Si hay algo que me pueda aportar al tema, sería maravilloso. Que el Señor las continúe bendiciendo. Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Señor, por tu palabra y porque nos has permitido hoy aprender sobre tu Santo Espíritu. Señor, es poco lo que se ha dicho aquí, pues sobre tu Espíritu hay mucho de lo que se puede hablar, Señor bendito. Y no habrá tiempo, Señor, ni libros en la tierra que puedan abarcar su poder. Pero por tu misericordia, Señor, hemos hecho aquí un resumen para la gloria de tu santo nombre y poder, Señor, seguirnos instruyendo en tu obra y poder llevar este mensaje a otros de una manera eficaz, de una manera veraz y de la forma correcta, Señor. Síguenos instruyendo, bendito Padre, y llévanos a la estatura, a la anchura, a la perfección, Señor, de Cristo, que es nuestro propósito, llegar a ser como Él. Porque ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, llegar a ser como el varón perfecto, como Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor. Ese es el propósito mayor, Padre Celestial, una nueva criatura con el carácter, con la mente, con las acciones de Cristo, Señor, en nuestras vidas. No seremos nunca perfectos, Señor, pero nos podemos esforzar en serlo cada día. Bendito Dios, glorificamos tu santo nombre y te entrego cada una de estas mujeres que se están preparando, Señor. Que seas tú, Señor, levantándoles, si hay alguna dificultad, Señor, en sus vidas, que seas tú fortaleciéndolas, Señor, y trayendo a ellas el gozo y la paz que solo tú sabes dar, Señor. Tú dices tu palabra, que tú eres el consolador de nuestras almas, Señor. Consuela nuestro espíritu, bendito Rey, y danos el descanso que necesitamos para nuestras almas, para poder llevar tu mensaje con valentía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor las bendiga y espero que podamos seguir aprendiendo mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo, bendiciones.